que es la continuación de la primera unidad que empezamos a ver el jueves pasado. ¿Alguna duda? Ya les mandé la presentación, ya espero que la hayan podido revisar. ¿Tienen alguna duda del tema anterior? Otra cosa, les mandé varios libros al correo grupal. ¿Sí lo pudieron descargar? Tanto el manual de reanimación como algunos otros para el Avery, el Gomela y algunos artículos para complementar las clases. Sí, doctora. ¿Mandé? Sí, No se doctora. escuchó muy bien. ¿Sí lo pudieron descargar? Si no lo pudieron descargar, pues mándenme ya sea un correo o un mensaje para volvérselos a enviar. También me han solicitado que algunos correos, como nada más, como se mandaron por Drive, les puse nada más que lo pudieran abrir sus correos grupales. Ya he autorizado otros correos para que lo abran. Si hay alguno si no les doy, si me tarda un poquito en autorizarlos, eso es que no me deja en el celular y hasta que puedo estar en la computadora les autorizo. Pero ya chequenlo más tarde para ver si ya lo pueden descargar. Entonces, si no hay ninguna duda de la clase anterior, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, lo que les había comentado que íbamos a ver los cambios fisiológicos que tiene el recién nacido en las primeras horas de vida, para que pudiéramos entender de una manera más práctica todo lo que hemos estado viendo, tanto la exploración física como los temas subsecuentes. Entonces vamos a ver los cambios fisiológicos. Los 3 cambios que se presentan de los más importantes al nacimiento, pues es a nivel circulatorio, a nivel respiratorio y un poco en cómo el niño controla los líquidos y cómo es la función renal en sus primeros días de vida. Vamos a empezar por el sistema circulatorio. Dentro de la vida intrauterina, como ya les había comentado, los pulmones pues, están disfuncionales. Los alvéolos están llenos de líquido. Realmente la función que tienen los pulmones de oxigenar dentro del útero pues no van a funcionar. Toda esa función que realizan los pulmones en la vida extrauterina la va a realizar la placenta dentro del útero. Por lo tanto, la placenta va a oxigenar sangre, va a mandar esa sangre oxigenada a través de la vena umbilical, que va a llegar al ductus venoso. El ductus venoso se va a comunicar con la vena cava inferior y en esta parte vamos a tener el primer cortocircuito. Dentro de la vida intrauterina, realmente el niño está en un estado de hipoxia o una saturación menor, porque va a tener varios cortocircuitos y esa es la manera en la que se va a desarrollar. Entonces, cuando se une con el ductus venoso y a la vena cava inferior, ahí vamos a tener el primer cortocircuito, ya que toda la circulación que viene del mesenterio, aquí va a seguir su camino normal que tiene en la vida extrauterina para llegar a la vena cava inferior, entonces aquí vamos a tener la primera mezcla. Después va a llegar la sangre a la aurícula derecha, aquí vamos a tener una segunda mezcla con lo que viene de la vena cava superior. El mayor porcentaje de sangre va a pasar a través del foramen oval a la aurícula izquierda, pero una pequeña parte de sangre, un pequeño porcentaje de sangre va a pasar al ventrículo derecho. Si esta sangre que pasa al ventrículo derecho se va a ir por la arteria pulmonar, pero como la presión de las arterias pulmonares va a estar aumentada porque realmente esa circulación es disfuncional en la vida intrauterina, no va a poder, tiene que buscar una vía de escape para llegar a la circulación sistémica. Para eso va a existir el conducto arteriovenoso. Este conducto arteriovenoso me va a comunicar la arteria pulmonar con la aorta, al nivel de la aorta descendente. Puede haber variaciones anatómicas en el que el conducto arterioso esté entre la vena cava
entre la arteria carótida izquierda y la arteria subclavia. Pueden nacer entre esas dos arterias o nacer después de que ya salió la arteria subclavia. Puede haber esas dos variaciones anatómicas. Entonces, esta sangre va a regresar a la circulación sistémica, pero la sangre que llegó a pasar por el foramen oval va a pasar a la aurícula izquierda, posteriormente al ventrículo izquierdo y llegar a la vena, a la aorta, a la arteria aorta. Si se fijan, pues esta sangre que pasa directamente por el foramen oval, pues es la que tiene un poco menos de mezcla o la que está un poquito más oxigenada, va a pasar directamente a la aorta para que la sangre más oxigenada llegue a la cabeza, al cerebro, ya sea a través del tronco y a través de la aorta, de la arteria carótida, para que la sangre más oxigenada sea la que llegue, como les decía, al cerebro. Después va a seguir la sangre hacia la aorta descendente, va a llegar hacia las arterias ilíacas y de ahí se van a originar las arterias umbilicales, que estas son las que van a llevar sangre no oxigenada para que regresen a la placenta y se vuelva a oxigenar. Dentro de la vida intrauterina, pues también los riñones, la función de los riñones de filtrar la sangre, pues la va a llevar a cabo la placenta. Ellos, su porcentaje de actividad en la filtración, en la función de filtrar, pues va a ser mínima. ¿Qué pasa cuando se pinza el cordón? Cuando se pinza el cordón, las arterias umbilicales se van a colapsar y va a dejar de haber flujo a través de ellas. La vena umbilical va a tardar un poquito más en colapsarse y en dejar de funcionar. No va a haber flujo a través de ella, pero puede estar permeable. Y gracias a eso es que nosotros podemos poner los catéteres umbilicales. Puede haber una hipoperfusión secundaria a la redistribución de flujo. Como ya les había dicho, la placenta, la sangre que está en la placenta forma parte de la sangre o es parte de la sangre que está dentro del bebé, que está en la circulación fetal. Entonces, a la hora de que nosotros cortamos el cordón, el bebé va a resentir esa pérdida de sangre que es de la placenta. Entonces, los primeros días de vida va a tener una tensión arterial más baja y según va haciendo esa redistribución de flujos, va a ir incrementando la tensión arterial como va, según los diferentes días, como vaya pasando los días de vida intrauterina. Por eso es que, si se fijan, en la clase anterior estaban las gráficas donde percentilamos la tensión arterial, que es más baja en los primeros días de vida y después va a ir incrementando. El pinzamiento del cordón, lo ideal es que en todos los niños se hiciera un pinzamiento tardío, o sea que fuera hasta 30, 60 segundos después del nacimiento o hasta que dejara de latir ese cordón. Pero pues tiene que ser un pinzamiento en el momento adecuado. Si tenemos un niño deprimido, pues no nos vamos a esperar a que se haga el pinzamiento tardío. Lo más importante es darle una reanimación inmediata y pasarlo rápido a la cuna para iniciar la reanimación. Entonces, el pinzamiento debe ser en el momento oportuno o adecuado para cada niño. ¿Qué pasa en la vida intrauterina? Tenemos una presión de las arterias pulmonares aumentadas. El niño está en hipoxia. El mejor vasodilatador pulmonar es el oxígeno. Entonces, como tenemos un evento de hipoxia, vamos a tener aumentada la presión pulmonar. Además de que pues, es una circulación que en ese momento está disfuncional. Entonces, esa es la característica. Una presión pulmonar aumentada, las resistencias vasculares sistémicas van a ser menores que las pulmonares y vamos a tener este cortocircuito que es el foramen oval, que comunica las dos aurículas. Pero, ¿qué pasa con el nacimiento? De repente va a aumentar de manera brusca la concentración de oxígeno. Con la primera respiración y con todos los cambios que se llevaron antes, el trabajo de parto, las contracciones, el nacimiento, se va a reabsorber el líquido pulmonar, va a haber una disminución de la presión pulmonar y va a haber, con el cierre de los cortocircuitos y de la vasoconstricción de las arterias umbilicales, va a haber un incremento de las resistencias vasculares sistémicas. Por este cambio de presión se va a cerrar, va a haber un cierre funcional del foramen oval, le digo, se va a contraer los vasos umbilicales y va a aumentar la poscarga. Esto va a hacer que cambie toda la circulación y que ya tengamos
una circulación como normalmente se ve en la vida extrauterina. Esto es gracias a la liberación de catecolaminas, renina, angiotensina y vasopresina. Entonces, donde teníamos las mezclas, a la hora de que nace el niño, se tienen que cerrar esos cortocircuitos. Entonces, el primero que se tiene que cerrar, pues, es el forameno, el ducto venoso. El ducto venoso, al dejar de pasar sangre, porque la arteria umbilical, la vena umbilical ya no funciona, el ductus venoso va a dejar de recibir circulación venosa, por lo tanto, se va a colapsar y después se va a fibrosar hasta que se cierra, formando el ligamento venoso. Otro cortocircuito es el foramen oval. Al incrementar la presión de la aurícula izquierda y disminuir la presión de la aurícula derecha, va a haber un cierre funcional del foramen oval y después se va a llevar a cabo el cierre fisiológico o el cierre anatómico. Y otro cortocircuito que se debe de cerrar es el conducto arterioso. Al haber bajado las presiones pulmonares, ahora sí la sangre va a poder circular a través de las arterias pulmonares, llegar a la circulación pulmonar, oxigenarse y regresar por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Por lo tanto, ya este conducto ya no va a ser funcional, entonces se tiene que cerrar dentro de las primeras 24 horas de vida, es el cierre funcional, y hasta la tercera, cuarta semana de vida termina de cerrarse anatómicamente. Ahora pasamos a la respiración. Dentro de la vida intrauterina, el niño puede tener movimientos respiratorios. Se detectan desde las 10 semanas de gestación. Esta actividad respiratoria pues va a ser efecto únicamente del músculo del diafragma. Esos movimientos respiratorios van a hacer que el líquido pulmonar tenga un movimiento y se desplace desde los alvéolos por toda la vía respiratoria para que se esté intercambiando ese líquido pulmonar. La característica de las respiraciones fetales es que son una respiración irregular. Puede llegar a ser entre 30 a 70 respiraciones por minuto, pero el feto puede llegar a tener eventos de apnea y son completamente normales. Estos movimientos respiratorios pues no tienen una función como en la vida extrauterina, que es de oxigenar. Esto se dice que estos movimientos es para ejercitar los músculos respiratorios para que cuando nazca el niño pues se pueda realizar esa función vital, y además para que se lleve a cabo el movimiento del líquido pulmonar y se pueda estar recambiando ese líquido pulmonar. Para que se desarrolle adecuadamente la vía respiratoria, necesita el movimiento del líquido pulmonar, o sea que se esté permeabilizando la tráquea, los bronquios, gracias al líquido pulmonar. ¿Qué pasa con la primera respiración? En el momento del nacimiento, el bebé la placenta va a dejar de hacer su función de intercambio gaseoso y eso va a pasar a los pulmones. Para que esa función se lleve a cabo, pues tiene que sacar de una manera abrupta todo el líquido pulmonar que se pudo ver que todavía tiene en los alvéolos. El niño con la primera respiración tiene que sacar ese líquido pulmonar. Hay varios factores que pueden estimular la primera respiración. Realmente no hay uno que sea así que diga, este es el que desencadena que mi niño tenga el reflejo de realizar la primera respiración. Más bien es como una mezcla de todos. Uno muy importante es el cambio de la concentración de gases en sangre. La placenta me está oxigenando la sangre. Aunque el niño esté en un evento de hipoxemia normal, de la vida intrauterina, al momento de que nosotros pinzamos el cordón umbilical, esa concentración de oxígeno va a bajar un poquito más. Entonces va a despertar el reflejo y el niño va a hacer su primera respiración. Otro factor es que se ha observado que la placenta secreta diferentes prostaglandinas y también esas hacen que pase al feto y estimule la primera respiración. Otras son los estímulos sensoriales, un estímulo doloroso, que al momento del nacimiento, ya sea por parto o sea por cesárea, eso es el estimular al niño, o cuando nosotros lo estamos en la atención del recién nacido, que estimulamos al bebé, también eso estimula o me estimula el reflejo de la primera respiración. Y otro es el cambio de la temperatura.
el útero pues mantiene una temperatura caliente. Al momento en el que el niño nace, pues hay un descenso de la temperatura y eso también puede desencadenar el reflejo de la primera respiración. Realmente, como ven, o sea, pueden ser todos porque todos pasan al mismo tiempo, en diferente porcentaje, pues van a favorecer que se lleve a cabo el niño en su primera respiración. Esto ya se los había explicado, pues dentro de la vida intrauterina el bebé está en hipoxia y en hipercapnia. Con el pinzamiento del cordón hay un descenso un poco mayor de esa oxigenación y estimula el reflejo de la respiración. Ya esto lo hemos repetido en varias ocasiones, este esquema en el que los pulmones en el útero están llenos de líquido, con varios procesos de las contracciones, trabajo de parto, se empieza a reabsorber ese líquido pulmonar para que al final el niño tenga sus alvéolos completamente llenos de aire. La primera respiración debe de ser lo suficientemente enérgica para que el líquido pulmonar que todavía estuviera en los alvéolos se pueda llegar a salir, que los linfáticos me lo reabsorban. También acuérdense que para mantener el alvéolo abierto necesitamos el factor tensoactivo, que es el surfactante, para vencer, para que ese alvéolo, a la hora de que sale el líquido pulmonar, pues lo que tiende a hacer el alvéolo es colapsarse. Entonces tiene que vencer esa tensión superficial para que el surfactante me lo mantenga abierto, que no se me colapse ese alvéolo. Entonces esa respiración tiene que ser lo suficientemente fuerte para que mi volumen pulmonar se mantenga y ahora sí el surfactante me mantenga abierto el alvéolo. Además de que tiene que vencer la fuerza de los músculos, de los tejidos de la parrilla costal. Hay veces que esa presión que tiene que ejercer el niño en la primera respiración puede ser hasta 30 a 80 centímetros de agua. Cuando nosotros damos ventilación con presión positiva, la presión que manejamos al inicio debe de ser de 20 a 30 centímetros de agua para que nosotros podamos vencer, para que nosotros podamos mantener volumen pulmonar y que no se nos colapsen los alvéolos. Pero si se fijan puede llegar a ser hasta 80. Por eso hay niños que pueden llegar a desencadenar un neumotórax espontáneo con la primera respiración por ese esfuerzo tan grande que hacen que puede tronar el pulmón. Y se ha registrado, pueden ser unilaterales, bilaterales, y hay niños que puede ser un niño que le toma su radiografía, ven el neumotórax y realmente no tiene el antecedente de haber recibido ventilación con presión positiva y nada más fue por la primera respiración tan enérgica que hizo el niño. Otra cosa importante que vamos a ver es la distribución de los líquidos. Si se fijan, aquí les puse el ejemplo de un niño de 27 semanas, en el que el 86% de su peso corporal es agua, solamente 12% es productos sólidos como proteínas y solamente el 2% es grasa. Ya cuando un niño es de término y llega hasta las 40 semanas, se va a duplicar el contenido de sólidos o de proteínas al 24% y el porcentaje de grasa puede llegar a incrementar hasta el 15%. Realmente en la vida extrauterina, en este esquema, si se fijan, las proteínas se mantienen constantes, la cantidad de grasa pues va a ir incrementando, pero el líquido se va a dividir en líquido extracelular e intracelular. El extracelular es el líquido intersticial y el líquido que está dentro, el líquido vascular. El líquido intracelular pues realmente sufre muy poca variación a través de la vida, pero el líquido extracelular va a ir disminuyendo. Entonces, con este cambio en el líquido extracelular es lo que nos hace que el niño pierda peso los primeros días de vida, porque aparte de la redistribución del líquido que hay al nacimiento y las pérdidas que puede llegar a haber, por eso hay las pérdidas insensibles que hay en los primeros días de vida, va a disminuir la concentración de agua. Como les decía, pues realmente dentro de la vida intrauterina los riñones tienen muy poca participación en el equilibrio de agua y sal y en la filtración. Toda esa función la realiza la placenta. El líquido amniótico pues también se va a incrementar, a las 20 semanas son 350 mililitros y un niño de término tiene el doble, 700 mililitros. Al final de la gestación, ya a las 40 semanas, el líquido amniótico va a estar producido por la orina que llega
a hacer el bebé y el líquido pulmonar que sale a través de la tráquea. El índice de filtrado glomerular también se va a ir cambiando, va a ir incrementando en el transcurso de la vida extrauterina. Un niño prematuro de 32 a 34 semanas, su índice de filtrado glomerular va a ser de 14. Según va a ir madurando ese riñón, va a ir incrementando su tasa de filtrado glomerular hasta llegar a los 3 años a una función muy similar a la del adulto. Por lo mismo que el riñón está inmaduro, aún en un niño de término, tenemos 3 fases de adaptación. Una fase prediurética que dura las primeras 24 a 36 horas, en el que el niño puede tener su primera micción dentro de las primeras horas de vida. Hay unos niños que incluso cuando estamos en la reanimación, en la atención del bebé, en la sala de parto, pueden llegar a presentar su primera micción o en las siguientes horas, pero después de eso baja de manera importante la filtración glomerular y tenemos una fase de oliguria. Por eso algunos niños que están en alojamiento conjunto pueden llegar a orinar 2 o 3 veces en el transcurso de las primeras 24 horas, independientemente de la ingesta que tengan de agua o que la madre le esté proporcionando la leche materna suficiente. Es una fase normal de adaptación. Entre el segundo y el cuarto día va a haber un incremento de la tasa de filtrado glomerular, va a haber un incremento en la uresis y en la natriuresis, pueden llegar a tener uresis elevadas y es también normal. Este es un factor importante por el que pierden peso. Y la tercera fase es posdiurética. Entre el cuarto y el séptimo día, la tasa de filtrado glomerular, después de estar alta, va a ir disminuyendo, va a disminuir y después va a ir incrementando de acuerdo a su maduración hasta llegar a lo normal. La pérdida de peso es de aproximadamente el 10% en un niño normal que se va a su casa y en un niño que tiene peso bajo o prematuro puede llegar a ser la pérdida de peso entre el 15 al 20%. Realmente un niño que se va a su casa, que es sano, que está alimentado con leche materna o con algún sucedáneo, la pérdida de peso va a ser entre los primeros 5 días y lo va a empezar a recuperar entre el séptimo y el octavo día. Pero un niño que tenemos hospitalizado con un peso bajo, lo tenemos que estar pesando todos los días para ver que nuestra pérdida de peso sea la esperada y que no vayamos a tener un descenso importante de peso que pueda hacer que nos estemos o nos esté faltando líquido o el niño necesite mayor requerimiento o que sus pérdidas insensibles sean mayores a las que yo le estoy calculando. Las pérdidas insensibles son todo aquello que el líquido que va a perder el bebé y que yo no lo puedo cuantificar. Por ejemplo, todo lo que pierde a través del sudor, cuando tiene fiebre, pues va a incrementar su pérdida de agua. El líquido que se pierde a través de la respiración, si es un niño que lo tengo con oxígeno y ese oxígeno no está húmedo, me va a perder más agua. Todas esas pérdidas se llaman pérdidas insensibles porque realmente no puedo cuantificar cuánto pierdo por el sudor. Entonces hay que ver que el niño no esté perdiendo más de lo que yo le estoy cuantificando y que mis líquidos estén quedando bajitos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, doctora. Sí. Una duda. ¿Por qué perderían agua si el oxígeno no está húmedo? Acuérdense, déjenme que está fallando el internet. Lo que hace la nariz y nuestra vía respiratoria es humidificar el oxígeno que nosotros respiramos. Si nosotros le ponemos al niño un aire frío y que no esté húmedo, el niño va a gastar energía en intentar calentar ese aire. Entonces, por eso va a perder peso en intentar calentar ese aire. ¿Sí? Pero, o sea, ese aire en sí está húmedo, ¿no? Más bien se refiere a que no esté cálido. Lo que pasa es que lo vamos a nosotros a tener en o sea, por ejemplo, nosotros podemos poner un CPAP, o que es una fase 2 de ventilación, o sea, a través de las narinas y que le damos una presión continua de la vía aérea. Pero si yo ese aire se lo pongo al niño seco,
el niño va a tener que humidificarlo y lo va a tener que calentar para que pueda llegar a la vía aérea de una manera normal. Entonces sí, parte de la pérdida de peso es porque va a gastar energía en calentar. Ah, ok. Gracias, doctora. Maestra, yo tengo otra duda. Sí. Nos habían comentado que también puede ser un poco por la termorregulación que tiene que hacer el bebé. O sea, también puede ser pérdida calórica, no solamente una pérdida de agua. ¿Qué Pérdida de- tanto porcentaje es de uno y qué tanto es de otro? Ahorita vamos a ver lo que es la termorregulación, pero el niño, vamos a ver todas las características que tiene el niño por el que no puede, es muy fácil que pierda calor y que necesite y que gaste mucha energía para producir ese calor. Ahorita que veamos este tema, si te queda todavía la duda, me la vuelves a repetir. Ok. ¿Sí? Pero sí, es de una manera importante por la termorregulación. ¿Alguna otra pregunta? Entonces seguimos con la termorregulación. La termorregulación es la habilidad para mantener el equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de calor y que la temperatura corporal se mantenga dentro del rango normal. Los recién nacidos tienen dos características, que su capacidad para producir calor es limitada y tienen una gran capacidad para perder calor. La temperatura normal a nivel central, que es axilar o rectal, es de 36.5 a 37.5 y la temperatura de la piel medida a nivel abdominal es de 36 a 36.5. La mayoría de las termocunas y de las incubadoras tienen una modalidad que se llama automática o que se llama servocontrol, en el que la incubadora, nosotros le vamos a programar a qué temperatura queremos tener el niño, se le pone un sensor, este sensor generalmente va a nivel abdominal y ella solita va a ir regulando la temperatura para mantener constante la temperatura del bebé. Entonces, por eso es a nivel abdominal, va a variar, o sea, va a ser un poquito más baja que a nivel axilar y rectal. ¿Por qué esto es la pregunta? ¿Por qué el recién nacido tiene menor capacidad para mantener la temperatura? Una es porque su depósito de grasa es menor a la de un niño, a la de un adulto. Su depósito de grasa es menor. Hay una escasez de la reserva de glucógeno y de glucosa y para producir el calor, el niño, para recuperar ese calor que está perdiendo el niño, necesita glucosa para poder contrarrestar la pérdida de calor. Si sus reservas son menores, pues el niño puede llegar a tener una hipoglucemia. Aparte, el niño tiene una mayor área de superficie corporal. Entre más pequeño sea el niño, o sea, de edad gestacional sea más pequeño, su superficie corporal va a ser mayor y la mayor cantidad, bueno, la superficie corporal también mayor va a ser en la cabeza. Entonces tenemos una superficie corporal mayor, tiene más áreas para perder calor, entonces eso hace que pierdan más fácil. Tiene menor cantidad de tejido celular subcutánea, aparte su piel es delgada, la epidermis es fina y aún hay tiene ausencia de estrato córneo. Y si aparte nosotros le quitamos el vermis caseoso, que es la grasita que tienen los bebés blanca, favorecemos esa pérdida de calor. Todo esto lo puede llegar a tener un niño de término y todavía un niño prematuro es más importante. Por eso es difícil que ellos mantengan el calor. ¿Qué pasa? Doctora, aproximadamente como cuándo es recomendable como bañar al niño para quitarle el vermix gaseoso. Por lo menos 24 horas después del nacimiento. Si los que tienen vermis gaseoso son niños de término, entonces la indicación es que se bañen después de las 24 horas de vida para que no pierdan ese vermis gaseoso. Si estuvieran muy sucios, si son niños que nacen de parto y que estuvieran muy llenos de sangre, se les pueden limpiar la cabecita, que es donde tienen más desechos, nada más con un paño húmedo, pero ese vermix quitarse, no, o sea, después de las 24 horas, que ya puede controlar un poquito más la temperatura. ¿Sí? Otra cosa es que si el niño se nos llega a enfriar, va a incrementar su consumo de oxígeno.
va a llevar a un evento de hipoxia si no se le aporta un oxígeno, si no se le da un oxígeno extra, y esto nos puede llevar a una acidosis. Como ya les había dicho, para producir calor el niño necesita glucosa, va a aumentar su consumo de glucosa, va a aumentar la producción de ácido láctico, que nos va a llevar, va a perpetuar esta acidosis y nos va a llevar al niño a hipoglucemias. Igual que un adulto que tenemos el niño es igual que un adulto, si lo tenemos en hiperglucemia o en hipoglucemia, pues va a cambiar su pronóstico, aparte de que ya sabemos que el cerebro se nutre de glucosa, entonces si quitamos ese sustrato, pues nuestro cerebro va a sufrir. Además que el niño en hipotermia va a disminuir su producción de surfactante, va a haber un colapso alveolar y nuestro niño va a necesitar que le aportemos mayor cantidad de oxígeno, aparte de que puede haber cambios hemodinámicos, haya reapertura de los cortocircuitos, tanto del foramen oval como del conducto arterioso, y nuestro niño se puede llegar a descompensar. Por eso es importante tener un ambiente térmico neutro. El ambiente térmico neutro es en el que la temperatura ambiente es suficiente para que la persona mantenga una temperatura corporal dentro de lo normal, donde mi gasto metabólico sea mínimo, o sea, mi consumo de oxígeno sea basal, no esté incrementado, y también mi consumo de glucosa sea lo mínimo necesario. Y que esa termorregulación, el niño pueda mantener su temperatura únicamente con los procesos fisiológicos básicos, con la respiración, con todo lo que todo su metabolismo va a producir calor, que con eso sea suficiente para mantener la temperatura, y que el niño no tenga que utilizar métodos alternativos como una vasoconstricción periférica para mantener la temperatura. Entonces nosotros debemos de darle al niño un ambiente térmico neutro. Para que ese ambiente térmico neutro se lleve a cabo, hay que cuidar 4 mecanismos de pérdida de calor, que es la conducción, convección, evaporación y radiación. La conducción es la pérdida o ganancia de calor por un objeto que está pegado al niño, ya sea un objeto frío que me va a jalar calor del niño o un objeto caliente que le va a dar calor al niño. Por eso, ¿cómo se lleva a cabo? Con todo lo que está en contacto, con la sabanita que tengo donde lo acosté, la sabanita con la que lo estoy cubriendo, el estetoscopio, el colchón, incluso cuando le van a tomar una radiografía que ponemos la placa. Si todo eso está frío, me va a jalar calor del niño y va a hacer que pierda calor. ¿Cómo voy a prevenir esa pérdida de calor? Es calentando todos los objetos que vayan a tener contacto con el bebé. Cuando voy a recibir un bebé en la sala de parto, que mi campo con el que lo voy a recibir, lo dejo primero en la cuna térmica para que se caliente, y cuando yo vaya a recibir al niño, esté calientito, y que todos los campos donde voy a acostar al niño estén calientes para que no me pierda calor por ese medio. Aparte de que intentar calentar la campana del estetoscopio antes de tocar al bebé. Otro método de pérdida de calor es la convección. La convección es la pérdida de calor hacia una corriente de aire o agua que envuelven al recién nacido. Si tenemos una sala de parto o un quirófano donde tenemos el aire acondicionado prendido, pues va a haber pérdida de calor, me va a incrementar mis pérdidas de calor. Aparte, si yo el agua con el que voy a bañar al niño o con el que voy a hacer algún procedimiento con el bebé tiene una temperatura inadecuada, también me va a hacer que pierda calor. ¿Cómo lo voy a evitar? Pues evitando las corrientes de aire en la sala de partos, en el cunero, en su casa, calentar el oxígeno y los aerosoles para que el niño no tenga que gastar energía en calentarlos, y que el agua con la que yo voy a bañar al bebé pues tenga la temperatura adecuada. Otro método es la evaporación. Ya sea por pérdida de calor asociada a la exposición de la piel o el tracto respiratorio, una concentración de humedad menor o mayor a la necesaria. Cuando el niño nace, pues va a estar cubierto de agua, del líquido amniótico de la sangre. Si yo se la dejo y no se le quito ese exceso de agua, pues mi niño va a perder calor al evaporarse esa agua, entonces la tengo que quitar. Y por el proceso normal de respiración. Si no humidifico bien el oxígeno, pues va a perder calor al intentarlo calentar. En los niños prematuros, incluso el manual de reanimación dice que que en lugar de secarlos le pongamos una bolsa de Ziploc para que conserve la humedad. Con ellos necesitan una humedad mayor.
pero para que no la pierdan por evaporación, hay que meter al niño en una bolsa Ziploc y que eso me ayuda a mantener el calor. Entonces, para evitar la evaporación, hay que secar bien la piel, hay que mantenerla seca en los de término, y en un niño prematuro, en las incubadoras nuevas, tienen un sistema en el que yo puedo manejarle el porcentaje de humedad que me va a tener esa incubadora. Entonces, le puedo incrementar la humedad para que mi niño se mantenga con una temperatura menor. Entre menor edad gestacional tenga, mayor humedad necesitan. Igual que calentemos y humidifiquemos los gases, el aire del ventilador. Si vamos a utilizar el borboteador directamente de la toma, pues es un poco difícil calentarlo, pero por lo menos que esté húmedo. Pero lo ideal es que todo el oxígeno que pasemos al bebé pasara por una cascada, por una cámara térmica, para que se lo humidifique y lo caliente. La mayoría de los ventiladores sí lo tiene, la mayoría de los CPAP, si son a través de un ventilador o que tienen una torre de CPAP, lo pueden calentar. Hay unos sistemas que todavía no hacen eso, pero lo ideal es que todos los sistemas de ventilación tuvieran lo que nosotros llamamos cascadas para prevenir esta pérdida de calor. Y el último mecanismo de pérdida de calor es la radiación, que es la pérdida de calor hacia un objeto más frío que no está en contacto directamente con el niño, pero está cerca. Por ejemplo, todo lo que está alrededor en la cuna de atención del recién nacido o la incubadora, que las paredes de la incubadora se mantengan calientes. ¿Cómo voy a prevenirlo? Mi cuna térmica me va a calentar todo lo que yo tenga alrededor. Entonces, mis campos, todo lo que tengo para atender al niño esté calientito. Y que mi incubadora esté lo más retirado de la pared, que no esté cerca de una ventana, que pueda haber pérdida de calor por ese contacto con las ventanas, o que no haya un aire acondicionado dentro del cunero o del área. Generalmente en la UCIN, a diferencia de las terapias pediátricas y de adultos, tenemos el aire acondicionado apagado para evitar esta pérdida de calor. Entonces, los datos clínicos de un niño de término, que se pudo haber ido con su mamá, que no tuvo ninguna complicación al nacer, no tiene ningún antecedente. Si dejamos que se enfríe, si lo llevamos a la hipotermia, podemos cambiar su pronóstico y va a ser un niño que se tenga que quedar en ayuno, que se tenga que hospitalizar e incluso que vaya a necesitar que lo apoyemos con oxígeno. Por lo tanto, es algo que tenemos que cuidar en la atención del parto. Por eso hace la clase pasada que me preguntaban que en cuánto tiempo debo de hacer la exploración física, lo más rápido posible, porque realmente en los quirófanos en el quirófano siempre van a tener el aire acondicionado prendido. Entonces, ustedes tienen que hacer su exploración física rápida, porque aunque tengamos la cuna térmica, la corriente de aire es importante, entonces mis pérdidas de calor son importantes. Entonces, para lo más rápido, revisarlo y que se pase al niño a un área adecuada. Entonces, ¿qué puede presentar mi niño? Cianosis central, acrocianosis, aumento de los requerimientos de oxígeno, que puedan llegar a tener una respiración irregular, incluso presentar apneas, polipnea, que no toleren la vía oral, que se distiendan del abdomen, bradicardia, datos de mala perfusión y que estemos pensando que nuestro niño está chocado, y le agreguemos antibióticos y ya se tenga que quedar hospitalizado más días, que esté hipoactivo, letárgico, irritable, disminuidos sus reflejos, hipotónico, llanto débil, que no succione, puede llegar a desencadenar hipoglucemia como ya vimos, o que se observen edematizados. Entonces es algo importante que tenemos que cuidar para que nuestro niño tenga una buena evolución. ¿Sí quedó contestada su pregunta, doctor? De la pérdida de peso por pérdida de calor. Más o menos, doctora. A ver, ¿qué es lo que no? Es que, bueno, cuando hablamos con otra doctora, recuerdo que había visto que la pérdida en la primera semana lo más importante era por disminución de líquido. Y ella me Sí. comentó que la disminución de líquido no era tan importante como la pérdida calórica. Entonces no supe al final cuál era más. Sí, sí es pérdida de líquido, o sea, sí, como ya vimos, cambia el líquido extracelular. La pérdida Ujú. calórica la debemos de disminuir nosotros lo más posible con esto, el niño va a perder más calorías
a través de control de la temperatura que por comer. Entonces, si nosotros controlamos bien su temperatura, el niño no tiene por qué incrementar su pérdida calórica. Pero la pérdida de peso, lo más importante, lo que yo veí, es por pérdida de líquidos. Ok, gracias, doctora. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de termorregulación? Entonces, vamos a ver. Doctora, yo. Sí. En cuanto a las respiraciones irregulares, ¿en qué momento o cuáles son los parámetros? Ya que recuerdo que dijo que eran de 30 a 70. Ese 30-70 es en la vida intrauterina. Perdón. Cuando vimos el tema de exploración física, vimos que el niño puede tener una frecuencia respiratoria entre 40 a 60. Entonces, en la hipotermia puede llegar a tener apneas o una respiración pausada en la que el niño respire y luego deje de respirar y luego vuelva a respirar, o alternado con periodos de polipnea y luego que empiece a respirar normal y luego otra vez periodos de polipnea. Esa es una respiración irregular, o que veamos así, hacen pausas, dejan de respirar 2-3 segundos sin que me llegue a alterar la frecuencia cardíaca. Una apnea es cuando el niño deja de respirar por más de 20 segundos, hay bradicardia y hay descenso de la saturación. Pero podemos tener pausas respiratorias en las que no llegan a durar más de 20 segundos, pero sí me llega a descender un poquito la frecuencia cardíaca y un poco la saturación, ¿sí? Entonces, una respiración irregular es que el niño, si ustedes se fijan, respira normal, como nosotros, nada más con una frecuencia aumentada de 40 a 60. Pero la respiración irregular es así que respire, luego deje de respirar y otra vez respire y deje de respirar. ¿Sí? Okay, gracias, doctor. Entonces, siguiendo, vamos a ver lo que es la recepción del neonato y la atención inmediata, lo que ustedes tienen que hacer cuando reciben un recién nacido. Lo ideal, la temperatura en la que debería de estar una sala de atención o una sala de parto o el quirófano debería de ser entre 26 y 28 grados centígrados para que sea un ambiente térmico neutro y mi niño no pierda temperatura por convección. Siempre que vamos a recibir a un niño, aunque el ginecólogo nos diga que es un niño sin factores de riesgo, que es un niño de término, que líquido amniótico claro, es la mamá sin patologías, nosotros debemos siempre de anticiparnos como si fuéramos a recibir al peor niño, tener nuestro equipo completo y si no es posible que haya 2 personas en la sala exclusivamente para el niño, pero sí que haya una persona cerca que si ustedes necesitan apoyo, venga inmediatamente a apoyarlos, ¿sí? Algo importante en los niños de término es que hay que favorecer el apego inmediato. Esto de los insumos lo vamos a ver la clase que entra, vamos a ver cómo son los equipos, qué es lo que debemos de tener. Nada más ahorita de una manera rápida. Hay que favorecer el apego inmediato. ¿Qué es el apego inmediato? Que en cuanto el niño nace y nosotros vemos que tiene una respiración regular o que tiene un llanto adecuado, se lo pasemos. Si estamos en la sala de parto, si nació el niño por parto eutóxico, que lo saca el ginecólogo y se lo pone en la panza a la mamá. Eso y ponerlo contacto piel con piel, incluso que que le acerquemos el bebé al pecho para que empiece a buscar o dar las primeras succiones y que adquiera el calostro. Mientras tenemos al bebé en la panza de la mamá, siempre hay que estarlo secando, hay que estarlo estimulando, que el campo, como ya vimos, que el campo con el que lo vamos a recibir sea un campo precalentado, que no vaya a estar frío. Y en cuanto a este campo ya esté húmedo, cambiarlo por otro que esté seco y caliente. No hay que retirar el vermis gaseoso. El vermis gaseoso no lo van a poder retirar con un campo, lo van a tener que retirar con aceite, pero no retirarlo hasta después de las 24 horas de vida, porque eso me ayuda a mantener la temperatura. Entonces, si voy a pasar un niño a contacto piel con piel, apego inmediato, siempre se tienen que quedar ustedes al lado del niño, aunque la mamá lo tenga en el pecho, al lado del niño para que lo estén estimulando, estén checando que no vaya a empezar con dificultad respiratoria, que mantenga una temperatura adecuada. Si es posible, hay que ponerle un gorrito porque ya vimos que su mayor superficie corporal está en la cabeza para que no pierda calor por la cabecita y el estar en contacto con la piel de la mamá le va a proporcionar calor.
Lo que les decía, del pinzamiento oportuno del cordón umbilical. Si nuestro niño está llorando, nace vigoroso, tiene buen esfuerzo respiratorio y las condiciones de la mamá lo permiten, que no vaya a estar con un sangrado importante, el pinzamiento debe de ser de 30 a 60 segundos o hasta que deje de latir el cordón. Esto me sirve para incrementar las reservas de hierro. Ya están llevando su módulo de lactancia materna y lo van a ver en pediatría. Los niños el primer año de vida hacen lo que es la anemia del lactante. Entonces, para mejorar mis reservas de hierro y que esa anemia no sea tan importante. En el caso de un niño de término, en el caso de un niño de prematuro, el hacer un pinzamiento tardío me va a favorecer me va a disminuir el riesgo de hemorragia intraventricular, va a disminuir el riesgo de enterocolitis y va a retrasar las transfusiones. Los prematuros hacen una anemia del prematuro, que se presenta aproximadamente a los 10-12 días de vida extrauterina. Un pinzamiento tardío me puede retrasar esa anemia del prematuro y que el niño tenga menos transfusiones durante su estancia hospitalaria. Por eso... ¿Cómo es que retrasaría las transfusiones el pinzarlo más tarde que temprano? Porque le vas a pasar más sangre al bebé. La anemia del prematuro es por hemólisis y por una inmadurez de la médula ósea. Entonces, en un niño de término también hay hemólisis por el cambio de hemoglobina fetal a hemoglobina madura, pero en un niño prematuro, por la inmadurez de la médula ósea, no va a poder compensar tan rápido esa pérdida de hemoglobina. Entonces, lo tienes que transfundir. En un niño de prematuro lo tienes que transfundir para recuperar esa hemólisis. Entonces, si yo hago el pinzamiento tardío, la cantidad de sangre que va a pasar a mi niño va a ser mayor y voy a retrasar, o sea, más tarde me va a llegar a desarrollar la anemia del prematuro. Va a durar un poquito más esa sangre circulando y va a atrasar las transfusiones. ¿Sí? Doctora, Sí. y por ejemplo, si es niño de término, aún así se recomienda un pinzamiento tardío a pesar de que su riesgo de hemólisis sea menor. Sí, porque ahí también, acuérdense que lo mismo de la placenta, de que la placenta tiene la menor, o sea, tiene la sangre y que es parte de la sangre que estaba circulando en el bebé. Con ellos a lo mejor no voy a tener riesgo de la anemia del prematuro, no lo voy a transfundir, son niños que si no se hospitalizan se van a su casa y no tienen ningún riesgo, pero los cambios hemodinámicos van a ser menores, o sea, el mantener el pinzamiento tardío va a hacer que esa sangre que estaba en la placenta pues regrese un poco de sangre al niño y que esos cambios hemodinámicos, esa redistribución sea menor. Entonces es también adecuado hacerlo en un niño de término para que esos cambios hemodinámicos. Y también hacen la anemia del lactante. A lo mejor una anemia del lactante no me lleva a la transfusión, pero a lo mejor retrasa o no requiere ese niño que se le dé aporte de hierro. Con las reservas de sangre extra que pasaron por el pinzamiento tardío, el niño tenga el suplemento suficiente y no necesite aporte de hierro. Doctora, ¿Sí? ¿y en qué casos no se recomienda el pinzamiento tardío? Cuando el niño nace deprimido, si el niño está, no respira, está hipotónico y necesitamos iniciar una maniobra de reanimación, se suspende el pinzamiento tardío inmediatamente que te lo pase el ginecólogo. Otra es que haya incompatibilidad ARH, que la mamá tenga VIH. Los momentos en los que se puede hacer el contagio del virus de VIH es al momento del nacimiento, si el bebé tiene contacto con sangre de la mamá. Entonces, en los niños que la mamá tiene VIH, se hace el pinzamiento inmediato. Que el niño nazca hipotónico, en incompatibilidad. Por ejemplo, en los neonatos, ¿Sí? No escuché. bueno, le iba a preguntar de los que nacen con bajo peso, que tienen riesgo de hipotermia, allí se recomienda también el pinzamiento
tardío aún así. Si el niño tiene buen tono muscular, está llorando, lo que puedes hacer es hacer el apego inmediato. Le pones el niño en la panza a la mamá y el estar en contacto con piel con la mamá hace que mantenga la temperatura y puedes contar los 30, 60 segundos con el niño en la panza. Entonces ya lo estás secando, ya lo estás estimulando y le estás dando calor con la mamá mientras pasan esos 30, 60 segundos. Puedes estar haciendo, o sea, sin cortar el cordón hasta que pasen ese tiempo. Ah, ok, gracias. Siempre que el niño tenga buen tono y esté respirando. Y otra contraindicación sería que la mamá estuviera en malas condiciones, que empezara con sangrado, con atonía o el desprendimiento de placenta. Si está desprendida, pues ya no me sirve de nada. Ok. ¿Sí? Entonces, ventajas del contacto piel con piel: facilita el apego precoz, tranquiliza a la madre y al recién nacido. Si ustedes, en cuanto le acercan el bebé a la mamá, el niño deja de llorar, el niño se tranquiliza, baja su frecuencia respiratoria, baja su frecuencia cardíaca. Facilita el inicio temprano de la lactancia y que haya un mejor éxito en la lactancia. Ayuda a mantener la temperatura del niño porque la piel de la mamá está caliente. Al estar en contacto piel con piel, nos va a ayudar a mantener la temperatura del bebé. Nada más nosotros hay que secarlo, evitar la pérdida de calor por evaporación. Otro, ayuda al proceso de transición del recién nacido, me estabiliza la glucosa y aparte permite que la colonización del intestino del recién nacido sea con las bacterias que tiene la mamá en la piel, que son las bacterias con las que va a estar en contacto el niño el resto de su vida. Esta foto es lo que les explicaba. Nace el niño, inmediatamente se lo ponen a la panza de la mamá, mientras tanto no se corta la circulación del cordón. Aquí el pediatra lo debe de estar secando, estimulando, incluso si tiene secreciones en la boca y en la nariz, lo puede aspirar con la perilla, mientras está en la panza de la mamá. Mantenemos la temperatura, mantenemos el cordón permeable para hacer el pinzamiento tardío y está en contacto piel con piel. Y las primeras bacterias que tiene contacto el niño es con las bacterias de la piel de la mamá. Y para que no tenga contacto con nuestras manos, o sea, que la piel sea la piel de la mamá sea lo primero que toque el bebé, porque el intestino del niño va a estar virgen, no va a tener ninguna bacteria, no va a tener probióticos ni nada, entonces necesitamos que se colonice con la mamá. Incluso en algunos países de primer mundo, cuando nace el recién nacido prematuro, aunque necesite reanimación, el papá está al lado y el papá está tocando al niño sin guantes para que las bacterias el que tenga contacto el niño sean las bacterias del papá y que se pueda colonizar ese intestino con bacterias de papá. ¿Sí? Nada más ya de rápido, hay que iniciar la lactancia dentro de la primera hora de vida. Hay que verificar, aunque el niño esté en contacto piel con piel, la temperatura cada 15 minutos para ver que se mantenga adecuada. Hay que estar supervisando que nuestro niño no vaya a tener dificultad respiratoria en las primeras horas y administrar siempre la vitamina K, es 1 miligramo intramuscular, en el tercio medio, en la cara anterolateral externa del muslo izquierdo, con el objetivo, es donde tiene más músculo, y en el muslo izquierdo para que no se llegue a confundir con la vacuna de la hepatitis B que se pone al nacimiento y se pone en la pierna derecha. Pues nada más iba a ser 1 hora el día de hoy. Creo que tienen una clase ahorita siguiendo. Le dejaríamos hasta aquí el día de hoy. ¿Alguna duda? No, doctora, gracias. No, doctora. Ya el día de mañana me dijeron que también de 11 a 1, ¿no? Sí, doctora. ¿Sí? Entonces mañana vemos lo que es epidemiología y los 4 TAMIS que viene marcado en su programa, que es lo que se deben de hacer en el recién nacido. ¿Sí? Entonces les mando la exposición mañana cuando terminemos. Gracias, doctora. Doctora. Gracias, doctora. Gracias, hasta mañana.